A ver, pensemos en un momento, no fue hace tanto, cuando de repente la confianza en las grandes empresas simplemente se hizo polvo. Nombres como Enron, WorldCom, dejaron de ser solo logos en edificios para convertirse en sinónimo de un fraude a una escala que, de verdad, sacudió los cimientos de la economía. Y bueno, ante una crisis así, el gobierno tuvo que reaccionar, y no de cualquier forma. Tuvieron que contraatacar, reescribir las reglas del juego y crear básicamente un manual de instrucciones completamente nuevo para cazar a los criminales de cuello blanco. Entonces, ¿cómo fue que se desarrolló esta nueva era de justicia corporativa? En los próximos minutos vamos a desglosarlo. Empezaremos con los escándalos que lo iniciaron todo, claro. Luego vamos a descubrir ese ingenioso manual que crearon los fiscales. De ahí nos meteremos de lleno en el increíble caso de un rey de los fondos de cobertura. Veremos cómo fue su caída, el veredicto que hizo historia. Y ya para cerrar, nos haremos la gran pregunta. ¿Qué aprendimos de todo esto? Para entender cómo llegamos a este punto, tenemos que viajar al mundo post-Enron. Ese fue, sin duda, el epicentro de toda esta tormenta. Miren, para que se hagan una idea de la tensión que se vivía en esa época, basta con leer lo que decía el Wall Street Journal en 2005. Así, textual. Nunca pudo haber peor momento para ser un criminal corporativo. El mensaje no podía ser más claro, ¿verdad? La paciencia se había agotado, las reglas del juego habían cambiado por completo y el gobierno estaba listo para actuar con toda su fuerza. Y es que no fue solo Enron, fue una verdadera avalancha. Primero, claro, el colapso de Enron en 2001, un engaño contable que lo destruyó todo. Pero apenas un año después, ¡pum!, estallan los escándalos de WorldCom y Adelphia. Imagínense el impacto. En cuestión de meses, la confianza del público en los mercados se hizo añicos. Y esto obligó al gobierno a responder con una fuerza que nunca antes se había visto. ¿Y cómo respondieron exactamente? Pues no con las viejas herramientas, para nada, sino forjando un arma completamente nueva. Ahora sí, entramos a lo que se conoció como el Manual del Fiscal. La pieza central de todo este nuevo arsenal fue el acuerdo de culpabilidad. A ver, esto no era algo nuevo, pero la forma en que los fiscales lo usaron, lo convirtieron en su arma principal. De hecho, piensen en esto, la inmensa mayoría de los casos de fraude de esa época ni siquiera llegaron a juicio, se resolvieron con estos acuerdos. Se volvió la herramienta clave para desmantelar redes criminales súper complejas desde adentro. Pero aquí viene el giro ingenioso. No usaban estos acuerdos solo para cerrar casos y ya, no. Los fiscales adoptaron lo que llamaron la estrategia de bloques de construcción. O sea, usaban a los empleados de menor rango, a los peces pequeños, por así decirlo, para construir un caso blindado, irrefutable, contra los verdaderos tiburones en la cima de la jerarquía. Y funcionaba así, paso a paso. Primero, iban tras los ejecutivos de nivel medio, aquellos contra quienes tenían pruebas súper sólidas. Luego les ponían sobre la mesa un trato, una sentencia mucho más corta a cambio de su total cooperación. Y finalmente, ese testimonio desde adentro, esos bloques de construcción, se usaban para armar un caso innegable contra los directivos de más arriba, como se vio clarísimo en el caso de Enron, para poder llegar hasta el CEO y el presidente de la compañía. Y créanme, no hay mejor ejemplo de esta estrategia en acción que el caso de un hombre al que consideraban el rey de los fondos de cobertura. Su nombre, Raj Rajaratnam. Su historia es nuestro caso de estudio. Para entender la magnitud de este caso, es clave saber quién era Raj Rajaratnam. Él era el fundador de Galleon Group, un fondo de cobertura que en su mejor momento manejaba $7,000 millones. Estaba en la lista de los más ricos de Forbes, tenía un MBA de Wharton, conexiones en lo más alto de las finanzas y la tecnología. En resumen, no era un jugador cualquiera, era el objetivo perfecto para poner a prueba el poder de este nuevo manual del fiscal. Y si su ascenso fue espectacular, su caída sería legendaria. Así fue como se desmanteló el imperio de Galleon. El 16 de octubre de 2009, el mundo financiero se estremeció. El FBI arrestó a Rajaratnam. El fiscal a cargo lo describió, sin rodeos, como el caso de uso de información privilegiada en un fondo de cobertura más grande en la historia de Estados Unidos. Se hablaba de ganancias ilegales de más de $60 millones. Las apuestas no podían ser más altas. Bien, ¿y cuál fue exactamente el delito? Uso de información privilegiada. Para entenderlo fácil, es como apostar en una carrera de caballos cuando ya sabes cuál va a ganar. Es usar información secreta que nadie más tiene para obtener una ventaja que es completamente injusta en el mercado. Y aquí es donde vemos el manual brillar con todo su esplendor. Los fiscales no atraparon a Rajaratnam por sí solos. No, construyeron su caso usando el testimonio de toda una red de informantes
gente con acceso a secretos en algunas de las empresas más influyentes del mundo, hablamos de IBM, Intel, McKinsey, Goldman Sachs, eran justamente los bloques de construcción perfectos. Con un caso así de sólido, construido bloque por bloque, el resultado para la defensa fue, bueno, devastador. Llegamos al momento del veredicto y sus impactantes consecuencias. El veredicto fue una victoria aplastante para la Fiscalía. El 11 de mayo de 2011, un jurado encontró a Rash Rajaratnam culpable de todos y cada uno de los 14 cargos que enfrentaba. No hubo ni una sola duda. Las consecuencias económicas fueron, sencillamente, monumentales. Entre sanciones penales y civiles se le ordenó pagar más de $150 millones, una cifra diseñada no solo para castigar, sino para borrar hasta el último centavo de sus ganancias ilícitas. Pero el verdadero mensaje, el que buscaba disuadir a otros, vino con la pena de cárcel, 11 años. En ese momento, fue la sentencia más larga jamás impuesta por este tipo de delito. Esto estableció un nuevo y temible precedente. Y esta comparación, ¡wow! Aquí se ve todo clarísimo. Mientras que a Rajaratnam le cayeron 11 años, ¿qué pasó con los demás? Pues los otros acusados, muchos de los que decidieron cooperar, recibieron sentencias de más o menos 3 años en promedio. La diferencia es brutal, y esto fue la prueba final de que la estrategia de subir por la escalera había funcionado a la perfección. El castigo más duro se reservó para la persona que estaba en la cima. Ahora, es importante señalar, para ser totalmente imparciales, que Rajaratnam siempre ha mantenido su propia versión de los hechos. En sus memorias, que tituló Justicia desigual, él sostiene que fue el objetivo de un exceso de la Fiscalía, en lo que él llama el complot para hundir a Gallion. Y todo esto nos lleva a la gran pregunta final. Más allá de este caso tan sonado, ¿cuál es el impacto a largo plazo de esta era de mano dura? Vamos a analizar el legado que dejó. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Vimos una crisis de confianza que obligó a los fiscales a ser más creativos, desarrollando esta famosa estrategia de bloques de construcción. Vimos cómo esa estrategia se puso a prueba en el caso de Rash Rajaratnam, que terminó con una sentencia récord diseñada para enviar un mensaje inequívoco a todo Wall Street. Y cerramos con una pregunta para la reflexión. ¿Esta dura ofensiva logró transformar de raíz la cultura en las altas esferas corporativas? ¿O simplemente hizo que los riesgos de ser atrapado fueran mucho, mucho mayores? Es una pregunta cuyo debate, la verdad, continúa hasta el día de hoy.